Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14 hemos iniciado y hoy con este versículo 3. Ve a presentarte al rey, háblale en este sentido. Y Joab le puso las palabras en la boca. Vean de este versículo 3, después de que en nuestro contexto bíblico, recordemos que nos encontramos en una etapa muy delicada del reinado de David. Y porque aquí David está adormecido, quedó en el aire, ya lleva. El dolor, la muerte, primero la situación de la hija que fue ultrajada por su propio hermano Amnón, Coangatula y hermano Absalón o Yucámala y hermano de Amnón Abeí. Entonces iba ahí la situación, 4 años de una inestabilidad emocional en donde David no puede tomar tampoco decisiones. Ahora la Joab la preocupada. Entonces, ahora con la aranduca, la jokma, o mañana en dúo, shaina, vaya, hoy no hay isha, mujer, isha, jajama de jokma, que también aranduca, lleva. Entonces, vean de Jota, año presentar la rebe, comencé a llover. Y ahí la situación, a pesar tuya, ella o continúa. Entonces, después del asesinato de Amnón por parte de Absalón, Absalón huye a Gesur, permanece allí exiliado 3 años. El rey David vive una tensión interior profunda, ama a su hijo, como ya dijimos, el aspecto de la misericordia, pero la justicia real ha quedado también herida. Quedó herida porque David no tomó determinaciones con respecto a Amnón, que había ultrajado a su hermana Tamar, y ahora tampoco ha tomado decisión con respecto a su hijo. Pero la justicia real, entonces, de esta manera, queridos amigos, ha quedado herida. Ahora, en este contexto, Joab, que es general, hombre político, percibe el corazón dividido del rey y urde un plan directo para provocar la decisión. Entonces, cuando planifica Joab, si haya vota algo, a pesar de que él también está implicado, ¿se acuerdan? Con la muerte de Urías, del hitita. David le había mandado las cartas y él es el que después pone ahí al frente, le hace caso y le pone y lo hace matar también a Urías. Bueno, pero él tiene que tomar y tiene que provocar esta decisión. Algo ya puede. Ahora, este versículo nos está mostrando este acto de mediación estratégica que está haciendo Joab. Le dice a la mujer, para que hable al rey mediante una parábola. Para que le hable mediante una parábola. Y aparece implícitamente la noción hebrea de jokma, sabiduría práctica, no abstracta, usada para mover voluntades y desbloquear conflictos reales. Porque la sabiduría, digamos, del bin, el comprender, el entender, reflexionar, es una sabiduría, queridos amigos, de la comprensión, de la inteligencia, pero que queda en la teoría. Es decir, en esa definición, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal, yo sé cuál es el camino a la justicia, yo sé. Pero el Jokma, queridos amigos, como decíamos, como la sabiduría, la aranducate. Entonces vos sabés bien cómo tenés que actuar. Nego campaña verejo aranducate, la abuelo mía, la tuvo mía, anda, ella que la árabe, un año te, boroto, mandió, maíz, la lleva. Oña mi janguaba acá, doya, ni escuela agrícola, ni por allá, bueno. Pero dentro de esa sabiduría popular, entonces iban aprendiendo. Como así también para los valores. Siga tua lleva un boillo ella va a ella va inhonesto ya tengo que haya con universidad cuánto está más años deshonesto ya de montaña de yapuña de cosas y vas a ver
la ñan de estudio, o pues está, entonces se dan cuenta. El aranducate, es decir, el arandú práctico que tenemos que hacer y que se ve, porque esa es la acción, de un bin. Sheikwa, Shahakwe Pebe, Shahakwe Harvard, Shahakwe Pebe, a tal universidad, gente maoilaja, pantotera mañana, tantos títulos, cuantía de euros. Añade es honesto. Entonces, querido amigo, aquí, entre lo que significa desbloquear ese conflicto interior que tiene justamente David. Se quedó en el aire, ya se quedó en el aire, hay que desbloquear. Y ese es el conflicto real, porque después al final de cuentas él no está rigiendo, no es engaño burdo, ¿verdad? Un engaño así nomás, sino que es, aquí queridos amigos, lo que va a hacer esta mujer es una pedagogía, como siempre se hace, se le va enseñando a través de imágenes y a través de verdades que entran en ese relato. Es decir, en esta narrativa, en esta presentación de esta mujer, tendrá que entrar un relato de vida que le llame al otro la atención, que le despierte su conciencia adormecida para que pueda tomar decisiones. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 14, el segundo libro de Samuel, hoy el versículo 3. Te presentas al rey y le dices lo que yo te diga. Y Joab le explicó todo lo que debía decir. Etcétera, etcétera. Y entonces, en este contexto histórico, este episodio de lo que estamos hablando refleja directamente el funcionamiento también del poder y de la forma como se maneja una monarquía, pero es una monarquía unificada. El rey no gobierna solo por decreto, sino por equilibrios tribales, es decir, por equilibrio de las 12 tribus. Entonces tiene que haber un equilibrio. O si no, no hay un bata, cada uno jota con su tribu y punto. Entonces Joab actúa aquí como el hacedor de estabilidad. Cada la estabilidad siempre. Está siempre al frente del ejército. Aunque de forma ambigua también. El recurso de una mujer sabia de Tecoa permite a una práctica antigua. Figuras marginales que desde fuera del centro del poder podían decir verdades que nadie más osaba pronunciar. Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Una vez veía justamente de personajes, pero de hospital, ahí, de Iñagay, mío sufría hospital, mío de Goya Pojando, de Goya Peamor. Ahí no tiene nada que perder, ¿verdad? Y entonces dice la verdad. Entonces se levanta, y eso es lo que dice, desde afuera, de centro del poder. Yo sí soy, por ejemplo, no sé, soy el asesor del fulano, soy Nambré. Tu ya cobra por con las empresas. Entonces, ahí las patrones. Eso no, de baile después, baile de esa esta lamburia, baile de poema, ahí poja, ave, baile la oye capaz con falto, baile agua, falto de la bella boca, etcétera, etcétera. Te viene vean de patrón, veo lo que sea. ¿De dónde es posible? Ni manifestarse. Al día siguiente, usted manda de cartita de despido. Usted de cartita te oye por la otra cosa. Ave de valer, ahí también. O sea, de la problema general. De la de valer general. Y para ver, ¿entendiste?
Bueno, y entonces aquí es interesante, ¿verdad? Joab, dentro de su Jogma, el Aranducate a Ovilla, a ver, Máliga Tutajola ni al rey. La Sheo y diga tú, ay, Joab, ay, jefe del ejército. Va, él haya votado. Entonces tengo que ver. Oye, ingeniado, no hay cuña caraigo, no tiene nada que perder. David, ni doy cuál más vaina de cuña que Catuye me doy cuál. David era antes, por lo menos se le notaba que era una persona muy del pueblo, ¿verdad? Entonces, y me vive, y mena, beba, ya sabe. Bueno, pero lo que sí que estas figuras marginales que desde fuera del poder pueden decir verdades que nadie osaba pronunciar. Pueden decir verdades que nadie osaba pronunciar. Añade la añade tradición, la añade cultura, añade ya hoy la mitad. Fondo, a mi tango y pesteo de la verdad, bendiga tú de la mentira ante un niño. A la otra la verdad con la ocaúa, yo pues y me ya vea porque está desinhibido, entonces ya te va, para la verdad, no, vea, chaví, etc. Y así, ¿verdad? Pero más se llama la Concepción de Teín, a las 12 de la noche yo te pagaba a lavar, mira, ya te caray, siempre era famoso, yo pues lavar, ¿no? Yo boté más a las 12 y 10, ¿no? O también la toque queda ahí, ¿no? Bueno, listo, caray, te jogue ya, hora más que todo aquello. Mañana se toma en el moyen. No es, decreto. Oye, Emma, que esto, ley 209 o algo así era, bueno. Jona, otra, de la hay preso que esto, gran cosa, bueno, a pesar, o sea, uno está desinhibido, a pesar desde afuera, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el que corre dentro del mismo engranaje, queridos amigos, nos cuesta decir la verdad. Así. ¿Por qué? Y porque cada uno está ahí como cuidando de su pucherita, ¿verdad? Diga tú vienes. Al contrario. O ya por la iba ahí a la nejero, ya por la iba ahí a la fulano. Haremos por ambande. No, mira que esto, mira que muchas cosas se están consiguiendo, mira que se está haciendo esto, que aquello. Nambre, oiga. Nunca se hizo así esa vaina, ¿entienden? Y así somos, queridos. Esa es la psicología humana, pero humana pero entre nosotros se ve más, porque ya te guñan de sinvergüenza vea. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, resuena ese concepto. Aquí en hebreo mismo, el famoso Melech, ¿verdad? Es el rey, el que rige, no solo como un soberano político, ¿verdad? Es la mandada, sino como un juez supremo, ¿verdad? Entonces el Melech, te cuento lo que te haya que o lo que sea, y él pues es el garante, ¿verdad? El garante del orden, es el que tiene el poder, el que tiene una decisión, y Antego ya y Puruaya es el que tiene la lapicera, ¿es cierto? Porque el que tiene la lapicera, hoy por no te no iba a ir, tenga la lapicera, la escribimos en el lomo de ella como era, y bueno, lo escribimos. Sea cierto o no cierto, pero ese fue el famoso problema, ¿verdad? El Melech. Y aquí el Melech en este caso está paralizado en el sentido de que su política y su manera de actuar no está rigiendo más nada, o sea, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces, aquí la Biblia lo que quiere enseñarnos es y reconoce que sin idealizar nada, solamente nos quiere decir que la fragilidad humana, queridos amigos, existe también en el Melech, es decir, también en el rey. Existe también en David. Y eso existe entonces en la humanidad. Todo el que está al frente, todos somos hechos de carne y hueso. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos cuando asumimos una responsabilidad así tan grande. Porque o podemos hacer muy bien, si somos sinceros y honestos, como también la ñandera Villar de Goe.
Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro, el segundo libro de Samuel, capítulo 14, y este versículo 3 dice: te presentas al rey y le dices lo que yo te diga. Y Joab le explicó todo lo que debía decir. Opela ya llena, de presentata oeka, dice, oeka imagina mábala y catuta la ishu, lleva. Te presenta lo que yo te digo, dereta, no hay nada que perder. Cuñacoa lleva jota, derecho, pe. Arefingía yapona como si fuese cierto teatro de primera yapona para convencerle. Y nada más y nada menos que al Melech. Yahweh Orecoina, Pepe, o el que tiene la lapicera, ¿verdad? Bueno, esto es interesante. En un contexto cultural, antropológico, todo esto revela una cultura donde la palabra, bien dicha, tiene poder performativo. Es decir, poner palabras en la boca no es una manipulación vulgar, sino transmisión de un discurso autorizado. Entonces yo pongo en tus labios, pongo en tu boca estas frases, esta palabra, cual andereta. Este es el discurso autorizado que yo te pido. Ahora, la oralidad es central. Quien controla el relato también es el que orienta la decisión, el que controla. En este caso es Joab. Está controlando todo. Entonces, culturalmente podemos decir que la figura de esta mujer encarna la sabiduría liminal. Es decir, esta mujer diciendo esto de una manera muy liminal, está queriendo tener resultados positivos para que lo que este reino hizo ahora se dé cuenta, pero siempre de una manera muy liminal, porque hay cuando gobernáis, hay cuando la poder, hay otra ordenar, sino que de una manera liminal, es decir, yo haciendo este teatro, esta forma, por eso decíamos la conciencia adormecida, o para que el rey, ¿y por qué esta señora así? ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Entendiste? Entonces, de una manera liminal. Pero ya poco Natán ya le hizo eso al rey David. Cuando le contó aquella parábola que vino un hombre rico y el pobre que tenía su ovejita, el rico. Entonces, le manda a matar, le roba su ovejita para darle de comer a su invitado. Pero entonces, de una manera liminal, parábola, o para David, merece la muerte. Eres tú, y así sucesivamente. Bueno, es interesante, ¿no? Entonces, este trasfondo de Mashal, se dice, es decir, es una parábola en síntesis, es una enseñanza pedagógica. La Biblia es pura parábola, enseñanza, pedagogía pura, queridos amigos. Un relato ejemplar que encontramos aquí, que tiene como objetivo el hecho de educar. Es el instrumento típico de Israel para educar al pueblo, a Israel. El ser humano bíblico no accede a la verdad solo por normas, por leyes, sino sobre todo por identificación narrativa, es decir, nos narra, nos cuenta el cuento, la parábola, y desde ahí uno se va ubicando, ¿qué es lo que yo soy? Se mete en esa parábola. Y las parábolas incluso son no solamente cuentos, sino que hasta hechos de vida de una manera exagerada, como justamente aquí, ¿verdad?
Aquí es una mujer que se va a vestir de duelo, que hacía mucho tiempo, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros miramos este aspecto, queridos amigos, podemos encontrar así algunas palabras claves que nos mueven. En primer lugar es el poner las palabras. Eso se dice sin poner, sin davar. Davar es palabra. Sin davar, poner palabra en su boca. El sin, colocar, establecer, fijar, y davar, palabra, pero también un hecho, un acontecimiento. Desde el aspecto exegético, davar no es sonido vacío, sino que es palabra cargada de realidad. Joab no solo da un discurso, sino que configura un acontecimiento futuro mediante la palabra. El autor sugiere que el lenguaje, cuando es justo y bien ordenado, participa del gobierno de la historia. Es decir, lo que vas a decir, lo que vas a comunicar, es una palabra, pero no es una palabra hueca, sino que es una palabra que tiene que mover a la acción. Entonces, de esta manera participa en la misma historia, porque hace que se mueva la voluntad y el deseo de hacer algo. El davar de Joab para con esta mujer. Y una segunda palabra es el hablar del rey, o el hablar al rey, dirigirse al rey, al melech. Davar el hamelech. Entonces este es el vete o el habló en pasado, ¿verdad? El diber, piel, ¿verdad? Se dice en cuanto a la conjugación, piel. Diber, et hamelech. Entonces, diber el hamelech. Hablar en forma intensa, intencional, shaha, con un propósito. No es, por lo tanto, una conversación casual. Es palabra que interpela a la autoridad. Y por lo tanto, el texto subraya que hablar al rey implica un riesgo, discernimiento y responsabilidad. El autor bíblico muestra que el poder necesita ser confrontado con verdad, aunque sea de modo indirecto. Entonces, esto también es interesante. Es como que alguien me pide y me dice, padre, ¿puedo reunirme con usted? Quiero hablar un poco con usted. Bueno, yo puedo esperar que venga, pobrecito, pobrecita, viene y me quiere hablar algún problema, que yo le pueda ayudar, para ver un poco cómo dirigirle. Quiero hablar con usted. Bueno, yo la ayudo tal día, tal hora, veo. Padre, ¿sabe qué? Hay algunas cosas que no me gustan lo que usted está haciendo o cómo está haciendo, ¿entendiste? A ver, repitando en offside. Bueno, eso es lo que está queriendo decir, queridos amigos, aquí. El diber, como decíamos, diber el hamelech. En piel quiere decir que yo le estoy cuestionando. Palabras que cuestionan, palabras cuestionadoras, pero que le van a cuestionar en el accionar, ¿verdad? Porque esto va a ser como una parábola, de una manera liminal, decíamos, pero al mismo tiempo palabras cuestionadoras para el melech, para el rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Ñate Yara, Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñante Yara, Ñe TV. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 14.
Versículo 3, hoy hablamos de te presentás al rey y le decís lo que yo te diga, le dice Joab. Y Joab le explicó todo lo que debía decir. Por una parte decíamos que es Joab el que tiene aquí el poder, ciertamente, pero entero que están dentro de la organización los que pueden decir la verdad. Hay algunos que realmente tienen esa posibilidad. Yo por lo menos he conocido en algunos casos, ¿verdad? Alguien que está muy cerca ahí del poder. Y entonces, que vos le decís, che, eres mina fulano, pero ya pues, no impone ahí. Tú cambias mina la política de gobierno, el estilo, cómo está llevando su empresa, o cómo se está manejando, ¿entendés? Y entonces, ese fulano va y le dice, ¿verdad? Pero si viene cualquier yaguarga y le dice eso al jefe o lo que sea, entonces, enseguida, fuera de aquí, ¿quién es este? Que se atreve a decir que sabe ¿entendiste? Cuando hago ñandere guaitena, o sea, oye, escribía que 2500 años atrás, ya es jamás, no tiene nada que ver, esto que se dijo, ¿no? Con actual y a la enésima potencia, diga tú, con la ñande yarajana, la ñande realidad, bueno, pero como le estoy diciendo, he conocido también algunos que aceptan eso, pero tiene que ser de un nivel muy cercano, y de parte del melech, del rey, del que gobierna, el que tiene la lapicera, tiene que tener una capacidad y una madurez, ¿verdad? No puede ser un títere cualquiera, ¿verdad? No, eso jamás, ¿verdad? Y todo aquello que no de por sí no asumen, porque aquí el rey en realidad está, dice, con una conciencia adormecida. Upeo lado y lado esa caseña del autor sagrado. El rey no gobierna, eso es lo que está queriendo decir. 2 años van a 3, imagina, ¿verdad? Estamos moviendo, a pesar de que dice el Lev, el corazón tiene un poco inclinado hacia su hijo Absalón. Todavía no hay decisión, pero eso es lo que le está influenciando. Y lastimosamente que él nunca tomó decisiones para todos, sino que tomó decisiones simplemente a nivel de tribu, tribal. Bueno, aquí, queridos amigos, tenemos algunas enseñanzas importantes de este versículo 3 del capítulo 14. Del capítulo 14, versículo 3. La sabiduría sabe cuándo hablar directo y cuándo de una manera indirecta. Hay entonces en algunos momentos en los cuales uno puede decir directamente. Donde en todas las ocasiones, anda él entero y captura la pecha y allá. Pues algunos iñe guasueterei, algunos iñe directo y algunos iñe argelo y ahí. Entonces, todo esto hay que sobrepesar un poco, sopesar. Tenemos que sopesar, queridos amigos, porque, de cierta manera, la sabiduría, el Jokmah, es el que más o menos calibra o pillado es Shaina para ese pollapoto. En una sociedad polarizada, la parábola sigue siendo camino de reconciliación. Camino de reconciliación, ¿verdad? Entonces, la parábola, es decir, a través de. No me voy directamente porque está polarizada. Entendemos, hay botita por fanatismo. Estamos polarizados. Una segunda enseñanza es que la justicia sin misericordia también paraliza. La misericordia sin justicia confunde. Paraliza la justicia sin misericordia. Ya pone justicia, pero ya pone con misericordia, mirando el bien de la nación, el bien de la persona. Yo no le castigo a alguien para matarlo, para destruirlo. O sea que tiene que ser para corregir verdaderamente. Y eso tal vez es lo que a nosotros nos falte muchas veces, queridos amigos. Nosotros decimos que todas nuestras penitenciarías, lo que sea, son correctivos, correccionales. Mamón. Pero 11 bandidos, 11 ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una justicia, pero sin misericordia.
Entonces, al final quiere decir más o menos, te oye juntive, te oye. Y yo incluso escucho esas frases, esas palabras, ¿verdad? Con ya pago ese peato, toña, juntito, pebe, todo. Entonces, David encarna, queridos amigos, aquí este dilema en la política, ¿verdad? De lo que es lo familiar, de lo que es la familia. Pues la familia sí sufre. Una mamá que ve que su hijo está en una situación así, aunque sabe que está en una mala situación, ¿qué es lo que quiere esa mamá? Que su hijo se corrija en todo caso. Aunque se vaya ahí, tal vez acepta y dice, bueno, vea la situación. Hace poco estuve siguiendo, era un caso de un muchacho que también así, cuando yo, mis 18 años, otro día, o sea, ahí yo era, o se yo era, y ahí voy, 5 o 6 meses de prisión, ¿verdad? Y bueno, y después el papá y la mamá, pobrecito, llega tu ya poma, llega tu pea que amó, es Juañe, es Pepeñe, es amó, y ver, ¿verdad? O sea, cómo, para que sea un correccionar verdaderamente, y qué posibilidades, porque sabemos también en qué situación después entran y en qué situación o con qué situación después vuelven cuando salen de esos lugares. Entonces, tu sala correccional diferente. Ahora, una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la palabra crea realidad social. Lo que decimos en las redes, en los medios, en las aulas, modela las decisiones colectivas. Por eso, queridos amigos, que es tan importante, ¿verdad?, el que hablemos también muy seriamente y hagamos estos serios cursos bíblicos profundos, vengan de Yara y añade, porque va modelando, y espero que modele por nuestra conciencia. Ñañe modela mina, estoy coñando de la modelo, lleva modelo, pero verdaderamente de los principios y de los valores que Dios quiere que nosotros vivamos. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que Dios actúa incluso a través de las mediaciones imperfectas. Esto también es cierto, porque ¿quién es ahora? Y aquí tenemos a dos personajes, Joab, y tenemos a esta mujer, ¿verdad? Que no es, entre comillas, ya yo veo ya por una terminología, y entendámonos que no es nadie, no está en el poder. Llevar ahí una mujer que viene allá, que se le llaman de fingió bebé. Y te pedimos a vos porque justamente de Jaguar ahí, de ella va a ver. Pero de J, fingita peajereta la rey de la jeta de. Entonces, se dan cuenta, queridos amigos, es interesante, porque entonces quiere decir que Dios va escribiendo derecho, decimos, en renglones torcidos. O también, Joab, que no es santo, pero Dios escribe, ¿verdad?, a través de esta mediación, que es una mediación imperfecta. Y por último, queridos amigos, un quinto elemento es que el liderazgo necesita voces valientes alrededor. El liderazgo. Si yo soy rey, necesito estar rodeado, no de camanduleros. La C, abuelita, oye, popetea, C, bebé, camandulero, para estar chupando la media, o para estar diciéndome, ay, por ahí, te colaría, por ahí, de banda y por ahí, otro, upea, pegando el cuello. Entonces, toda autoridad, queridos amigos, necesita de voces valientes. Es decir, que tenga una capacidad de saber decir las cosas, ciertamente, de mirar y de ver, oye, are, guayna. Entonces, me hago la asesor cuera, pero, peña pensamiento, vaya asesor, vaya de yare, más vaya de rodeaje. Más balañan de asesor allá. Entonces, por eso, el liderazgo necesita de voces valientes. Pero cuando decimos voces valientes, no es también de uno que viene y que va a gritar y que va a decir esto, que va a decir aquello. No estamos hablando de eso. Nadie pide valentía, vea. No. La valentía es la capacidad, queridos amigos, de mirar, de observar, de saber, de entender hacia dónde hay que apuntar. Vea la valentía. Entonces, toda autoridad que no escucha
después va a terminar de una manera aislada. Toda autoridad que no escucha termina de forma aislada. ¿Por qué? Porque oye, esto no va bien. Porque dulan de camandulero, bueno. Pero al final, embayupá al pueblo, a la gente, a la comunidad. Entonces ya uno termina simplemente, queridos hermanos, aislados de la sociedad, aislados. Y con ese recuerdo tan negativo, ¿verdad? De algo que nosotros podríamos haberlo hecho tan bien, ¿verdad? Porque esto pues es un instrumento y es un don demasiado grande que está en nuestras manos, que tenemos que saber administrar. Tenemos que saber, como dice Melech, ¿verdad? El Melech es el que verdaderamente gobierna, el que rige. Y bueno, esta es la realidad humana, queridos amigos, que este libro de Samuel, por ser un libro político realmente, para políticos, nos habla justamente el cómo regir. Ese bañande yaguatamba, ese bañacuña, hamoto bañandela, yayapiana, porque si no, terminaremos, y miren, parte de la vida de David, aislados también, solos, sin saber qué hacer ni cómo hacerlo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.